con este censo que realiza el INISA y UNICEF, que lo que arroja, bueno, es un dato, por supuesto que es significativo. Sigue siendo inferior el número de adolescentes privados de libertad que en el 2018, por ejemplo, 2019. Creo que hay 72 menos en general. El tema es cómo se compone la población privada de libertad entre adolescentes. Porque subieron dos tipos de delito, uno vinculado al narcotráfico, eso, bueno, podríamos esperarlo, pero es interesante el análisis del porqué o lo que se puede interpretar de allí. Por otro lado, hay también un elemento importante y se ha logrado reducir el número de suicidios dentro de esta población, cuando en realidad en la población adolescente en general, fuera de las barras, fuera de la privación de libertad, ha sido un temún, ¿no? Los casos, sobre todo post-pandemia o durante la pandemia. Entonces me parece que tiene elementos muy interesantes para conversar que hablan de la composición o el estado emocional y psíquico de nuestra sociedad más joven, ¿no? Cuando además el INISA es como el eslabón donde realmente es tangible la oportunidad de revertir el resto de la experiencia vital de una persona. Pues si te agarran más adulto ya no, es más difícil. Pero siendo adolescente, si no es ahí, ¿cuándo va a ser? Miremos esta información y después recibimos a la propia presidenta del INISA. INISA presentó en el Parlamento un censo realizado por UNICEF que visitó todos los centros y entrevistó a adolescentes y funcionarios. En la comparación con el censo anterior del año 2018, hay 76 internos menos, confirmando la tendencia a la baja de los años anteriores. El censo reveló que aumentó la reclusión de adolescentes por venta o suministro de drogas. Pasaron en 3 años de 7 a 30, o sea del 2 al 11%. Por violación aumentó de 0 a 4 jóvenes presos. Por homicidio eran el 19% y ahora son el 21%. La rapiña bajó del 72 al 53% del total. Disminuyeron los hechos de violencia en los centros. El censo mostró que 1 de cada 3 de los internos del INISA tiene 18 años o más, que el 98% son varones y que el 85% no había completado ciclo básico antes de ingresar. Muy bien, y le damos la bienvenida a Rosana de Olivera, presidenta de INISA. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Entonces, si usted tuviera que hacer un primer análisis así, muy general, después vamos a lo particular, del resultado de este censo, ¿qué diría? Bueno, creo que este censo es el resultado de un esfuerzo de la institución, porque además el censo se llama Censo de Población Adolescente Privada de Libertad y la capacidad de respuesta del INISA, que eso me parece que es no menor, justamente, cómo responde la institución ante los adolescentes que tenemos en el sistema. O sea que creo que este censo, primero que compara un año 2021, que es un año de pandemia, con un trabajo similar que había hecho UNICEF en el 2018, que es un año de no pandemia. Y eso no es menor, porque la verdad que cuando firmamos el memorándum de entendimiento con UNICEF, que tiene varios puntos, uno era que ya se consolidó, la verdad que, bueno, decíamos, bueno, quién sabe qué nos da, porque saliendo en el 2021, creo que fue el peor periodo de la pandemia, dijimos, bueno, si nos da igual que en el 2018, ya podríamos estar conformes. Sin embargo, los números nos sorprendieron gratamente, porque de verdad que se ve el esfuerzo y el trabajo de este tiempo manejando una pandemia. No es fácil, fue un gran desafío de verdad manejar 13 centros de privación de libertad de adolescentes. En un total de 200, ¿cuántos? 270 privados de libertad y unos 330 en medidas alternativas. Recuerden que la potestad del INISA, o sea, la función del INISA es administrar tanto las medidas alternativas como las medidas privativas de libertad. ¿Cuáles son los números a los que hace usted referencia para decir la buena gestión del INISA? Porque en realidad que bajar el número de procesados, o sea, de privados de libertad, no corresponde, no remite a la gestión del INISA, sino a la gestión del Ministerio del Interior o a la situación de la inseguridad en general, ¿no? Claramente. Creo que, bueno, desde la cantidad de obras que se han hecho, no podemos llevar una medida socioeducativa exitosa si los edificios, ustedes saben en las condiciones en que los recibimos, eso es
básico, digamos, que podamos tener espacios adecuados, secos, sin humedad, iluminados, más en una pandemia, ventilados, pintados y adecuados para poder interactuar y que los jóvenes puedan realizar las diferentes actividades. Lo que decías tú al comienzo, la baja de los intentos de autoeliminación. Sabemos los números que Uruguay tiene en población masculina en cuanto a lo que son las tasas de suicidio. Es un tema que es un debe del país desde hace tiempo. Y que nosotros tengamos 13 centros de privación de libertad de adolescentes y hayamos logrado en pandemia bajar esos números, de verdad que demuestra el esfuerzo. Bueno, cuéntenos por allí cómo lo hicieron, porque en realidad también hay un tema que se vincula con la administración medicamentosa, ¿no? Que por ahí hubo que ajustar algunas cosas. Tengo entendido que los procedimientos incluso cambiaron. Porque eso puede explicar Sí, varias cosas. Primero que hay un equipo de 60 psicólogos que obviamente redoblaron los esfuerzos, hicieron algunas otras estrategias distintas a las que hacían habitualmente para tener una contención emocional de estos adolescentes. Otro esto mismo, sí, la Dirección de Salud decidió, junto con la UDELAR, hacer un cambio en el procedimiento en que se le medica. Ustedes saben que una pastilla dentro de un centro de privación de libertad puede derivar en cualquier cosa. O que se tomen 3 y los otros 3 no tomen nada, a que la cambien, que la cambien por otra cosa. Entonces, ¿no se aseguraba que la tomaran? Según tengo entendido, se la daban pisada y adentro de la habitación, digamos. Lo que se hace ahora, que es el cambio notorio y que también creo que es parte de estos resultados que se visualizan en este censo, es se lo saca de la habitación el educador, acompañado siempre de una enfermera. En la noche es cuando se medica antes de que se vayan a dormir. Y sentado en una silla se da la garantía de que de verdad se tome, ese joven se tome el medicamento que le corresponde. Siempre está avalado por un psiquiatra o por el equipo de dirección. Todo lo que tiene que ver con la salud, lo aclaro porque no es menor, desde que entra al sistema, que se le hace todo un estudio integral en cuanto a toda su salud, ¿verdad? Vienen con mucho consumo, en fin. Y a partir de allí hasta el servicio odontológico. Tenemos odontólogos y también se les hace tratamiento odontológico. ¿Qué es la medicación de rescate inyectable intramuscular que aparece por allí en un informe que salió en la prensa? Sí, eso casi que se dejó, en esta administración se descartó. La nueva directora de salud decidió que eso no se implemente más. Se daba anteriormente, en otras épocas, cuando el joven entraba en crisis y no podían de ninguna manera contenerlo. Ahora, primero se intenta con el diálogo de los funcionarios, luego, si no es con medicamentos, pero también hemos bajado, por ejemplo, el ingreso a clínicas psiquiátricas. Antes era frecuente que ingresaran, ahora han bajado también. Por eso digo, haber bajado un 40% estas situaciones, de verdad que consideramos que ese es el camino. ¿Y eso se han profesionalizado más los funcionarios? ¿Cómo se explica? ¿O es solo una cuestión de directivas de las nuevas administraciones? Nosotros, ese punto es un punto fundamental y hemos firmado un convenio con el programa contra el crimen transnacional organizado desde el inicio de la gestión, con la consolidación de una academia. En abril, el 6 de abril se hizo en el NH el evento, vinieron de este programa, es de la Unión Europea, está integrado por España, Portugal, Francia, Italia, son los 4 países. Ahora se va a reeditar la segunda etapa, que van a integrar más países. Ellos tienen claro que tenemos que estar interconectados con América Latina por todo lo que tiene que ver con el crimen, y estamos instalando una academia de formación continua y permanente para que los funcionarios de trato directo, que son unos 800, sean idóneos en la tarea que realizan. Ustedes saben que INISA es una institución muy joven, tiene solo 7 años y se desprende del INAU. Y los funcionarios también los heredamos del INAU. O sea que no tienen la especificidad para trabajar con adolescentes privados de libertad. Así que a nosotros nos parece que eso es algo muy importante y que realmente va a quedar para la institución para siempre, tener una academia de formación continua y permanente y que ellos sean profesionales de la tarea que realizan. Eso no es menor, es muy importante, no solo para el INISA, sino para todo el país. Porque estos adolescentes tienen que van a volver a la comunidad. Nos lo vamos a cruzar, ustedes, sus hijos, sus padres. ¿Con qué jóvenes queremos cruzarnos? Entonces, la figura del educador, como se le llama internamente en el INSA, va a ser un profesional de la tarea que realiza. Bien, ese es un punto, ¿no? Celebrable, digamos, ¿no? Obviamente. Después el otro que genera desafíos bien interesantes y que hasta dónde puede el INISA cambiar esta realidad, pensando en los que quedan adentro, ¿no? Los que son atrapados por la policía.
Y es como el crimen transnacional, justamente, ¿no? En su forma de organizarse, encuentra en los jóvenes y adolescentes mano de obra barata, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, porque además viniendo todos de contextos muy, muy vulnerables, es más fácil seducirlos, hacer plata fácil, vienen además con una naturalización de violencia tan importante que entre vender bizcochos en la esquina o ser sicario, capaz que ni siquiera ven mucha diferencia, o sea, por allí. Pero eso, el INISA qué puede hacer ahí? Bueno, nosotros hemos tenido durante este año, teníamos 9, ahora tenemos 4 jóvenes extranjeros, por ejemplo, que son capturados en Rivera. No tenemos constancia directa, pero algunos comentarios sí hacen ver que ellos vienen de participar en estas bandas. De todas maneras, el tratamiento que se hace desde INISA es para todos exactamente igual, vengan de donde vengan y hayan cometido el delito que hayan cometido. Eso está claro. Bueno dejarlo claro. No, la pregunta va por el lado de, bueno, antes entraban muchos más por rapiña, ahora te entran por sicariato, por homicidio, cosas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado. ¿Cómo, desde el INISA, qué se puede hacer para, bueno, sumar en detener este proceso que va en tendencia de aumento, ¿no? La captación de los jóvenes. Bueno, algo que estamos haciendo que es estar vinculado con el programa El Pacto, por ejemplo, con el que nos reunimos en diferentes instancias, tanto en Uruguay como en otros países, intercambiamos información. Creo que esa es la base. Europa sabe que si no estamos interconectados y transferimos información y estamos fortalecidos. Una frase que me quedó grabada de cuando participé en una de estas instancias es, para luchar contra el crimen transnacional organizado hay que estar más organizado que el crimen. Cosa que nunca va a ocurrir, pues siempre se va de atrás, ¿no? Bueno, siempre se va, es verdad. Pero bueno, ahí hay que tener otras alternativas. INISA lo que hace es, o sea, la función del INISA es llevar adelante las medidas socioeducativas de los adolescentes que ingresan al sistema de acuerdo a lo que el juez, la justicia imponga, ¿verdad? Mayormente por su experiencia, de estos adolescentes que caen presos, que son apresados por participar en estas organizaciones, mayormente, o reformulo, ¿acaso hay algunos que terminan cayendo porque han sido obligados a meterse en este negocio? ¿Qué tanto aparece allí la cosa coerciva, ¿no? En la captación de adolescentes para la organización. No sé si obligado, pero el censo también manifiesta que más del 50% ingresan porque su familia, toda su familia, desde su abuela, sus padres, sus hermanos, se vinculan al delito. O sea, ¿qué chance le puede quedar a un adolescente que nace en ese lugar? Es casi que está en la tapa del libro, ¿verdad? O sea, si nace en ese lugar donde toda su familia se ha dedicado al delito, difícilmente por motus propia pueda salir de eso, básicamente. O sea, que lo de la voluntad es cuestionable, lo de estar allí voluntariamente. ¿Se entiende? Sí, el concepto es básicamente, según mi parecer, ese, ¿verdad? Bien. Cuando hablan de los números de homicidio, ¿está asociado al narcotráfico? Porque hablan de crímenes de narcotráfico por un lado. Bueno, nosotros, INISA eso no lo puede determinar, ¿verdad? Eso sería la justicia o quizás las causas del narcotráfico, la academia quizás ha hecho también estudios sobre la vinculación de Uruguay con México, en fin, esos son estudios que hacen otras organizaciones, ya digo, la Universidad de la República, en fin, aporta insumos desde ese lado. Bien. Lo que está planteando INISA hoy es necesidad de mayor presupuesto, que ya venían con una realidad de presupuesto deficitario desde otros años. Y bueno, sí, claro, puedo decir, bueno, pero si bajan el número de privados, ¿para qué precisan más presupuesto? Bueno, acá hay algunas de las explicaciones, ¿no? de por qué se necesita más presupuesto. Pero ¿en qué situación estamos? Nosotros no terminamos el año con el presupuesto. O sea, lo que hacemos los últimos meses es como si en tu casa no pagaras las últimas facturas de diciembre y las pagás con el presupuesto del año siguiente. Algo así para que la gente entienda. O sea, nos están faltando unos 60 millones para terminar el año en lo que es funcionamiento. Habitualmente se pide refuerzos y son otorgados, en parte, ¿verdad? Pero bueno, sé que somos una institución nueva, pero me parece que llegó el momento de que se ponga la mirada en el INISA. En estas instancias internacionales también he preguntado cuál es la inversión proporcionalmente entre adultos y adolescentes, y es de 3 a 4 veces mayor la inversión que hacen en un adolescente con respecto a un adulto. Y eso no es menor, o sea, es como decías al comienzo en la presentación, Victoria, de que es el momento ideal. Tenemos muy pocos adolescentes
hay que aprovechar la situación. Tenemos una realidad que también nos hace ver que es muy compleja. Todo esto lo que tiene que ver con el narcotráfico, con el crimen transnacional organizado. Así que me parece que sería inteligente apostar por el INISA y por estos adolescentes. En estas charlas que uno tiene cuando viaja, también habla con integrantes, por ejemplo, de presidentes o autoridades de otras instituciones similares a la nuestra, intercambiando, y bueno, ellos también tienen problemas, por ejemplo, en Centroamérica con lo que son las pandillas y las maras. Eso todavía no está hoy en Uruguay, pero bueno, me parece que es el momento de que podamos invertir para cambiar. De verdad que, como a todo adolescente, tenemos que darle la oportunidad de que dentro del INISA, si bien es privación de libertad, y obviamente nadie quiere estar preso, y menos siendo un adolescente, abrirle el abanico, y es lo que hemos hecho en esta administración, de la mayor cantidad de oportunidades para que ellos se sumen a talleres, tienen secundaria, hemos incorporado la UTU, hemos incentivado muchísimo el deporte, porque en pandemia creo que fue el deporte lo que nos dio buenos resultados. Sabemos que baja los niveles de violencia, sabemos que tienen que respetar las reglas en un equipo si están jugando en algún deporte de este tipo, sabemos que tienen que ser humildes, que tienen que pasarle la pelota al otro, baja la tolerancia a la frustración. Son adolescentes que tienen muy baja tolerancia a la frustración. Así que creo que el deporte, y además si se juega afuera, hemos inaugurado un gimnasio que está, la verdad, hablando de lo edilicio, muy bueno para que puedan incluso intercambiar con otros centros, que también eso hace a la convivencia, ¿no? Y a no tener menos conflictos. Otra cosa que arreja el censo es eso. La resolución de conflictos en el 2018 tenía números más altos en cuanto a lo que era peleando, y ahora aumenta la resolución de conflictos de la manera del diálogo, hablando, tanto con los adultos como entre ellos. Y eso no es menor, no es menor en estos entornos. ¿Han bajado? ¿Cuándo fue el último motín, por ejemplo? El último motín fue en diciembre del año pasado, cuando yo estaba en el Parlamento. ¿No hubo más motines desde entonces? No. Bien. ¿El último intento de suicidio? Bueno, intentos, lo que pasa es que, los intentos son... Ha bajado muchísimo los intentos. A veces también no es una práctica que la incorporen en el INISA, ojo, la traen desde la niñez, ¿verdad? A veces, por eso, cada caso es distinto. ¿Cuándo fue el último? No lo tengo presente, pero capaz que 2 o 3 días. Bien. A veces también manipulan con eso, depende del perfil de cada joven. Claro. El trabajo en INISA es integral. ¿Con cuántos psiquiatras cuenta INISA? ¿Con cuántos psiquiatras cuenta INISA? Psiquiatras tiene 2. Bueno, el tema de los psiquiatras es un tema que nos ha traído desde que asumimos, porque hemos hecho varios llamados, han quedado desiertos, pero bueno, hoy tenemos 2 psiquiatras. ¿Para los 13 centros? Sí, uno en Berry y uno en Montevideo. ¿Y psicólogos? Y psicólogos, hay un equipo de 60 psicólogos. Allí se hace también un trabajo muy importante, y como digo, en la pandemia el apoyo de los psicólogos fue esencial, porque bueno, la salud emocional sabemos que es muy importante, no solamente la física, sino la emocional, y más en esos momentos donde no tenían... no había talleres, no había... Como todos los jóvenes y como del mundo, digamos, y como todos nosotros que no tuvimos actividad. O sea que por eso repito que el deporte fue una estrategia potente en esa época. Siempre apostamos a que se capaciten y a que estudien y que trabajen. Obviamente que aprendan un oficio, porque a veces son muy jóvenes pero tienen hijos y están... A veces a mí me gusta mucho... recorrer los centros y hablar con ellos, y mi presidenta, dentro de 3 meses, dentro de 6 meses salgo, necesito una oportunidad. Haber incorporado la UTU, creo que también fue algo importante, la acreditación de saberes, porque nosotros tenemos muchos talleristas, tanto de INISA como de organizaciones sociales que dan taller de barbería, de peluquería, de gastronomía, de cerámica, pero no tenemos la oportunidad de brindarle un diploma porque no somos una institución de formación. Entonces, la UTU tiene algo muy interesante que lo incorporamos en el convenio que firmamos en esta administración, y es acreditación de saberes. Bien. Entonces ahí, todos los talleres que tenemos, que son muchos, ahora está de moda la barbería, me pedían el otro día una maquinita de esas que se hacen las rayitas, en fin, bueno, pero van aprendiendo y bueno, puede ser una salida laboral. Panelistas, preguntas. Cortita, 2. Yo he escuchado muchas veces acá dirigentes sindicales de INISA decir que falta personal. Esa es una falta personal. Y la otra, ustedes tienen un montón de jóvenes no recluidos, sino en medidas alternativas. Sí. ¿Cómo funcionan ahí y qué capacidad de control? De control, o incluso de que se reintegren a la sociedad sin caer nuevamente en el delito. Bueno, empiezo por esa.
¿Te parece? Bueno. Con respecto a las medidas alternativas, hoy tenemos unos 330 en medidas alternativas, de los cuales 140 todavía los lleva adelante INAU, que es otro de los asuntos que pedimos en la rendición de cuentas. Porque la potestad, según la ley de creación del INISA, es que INISA administre las medidas privativas y no privativas. Las privativas claramente ya las tenemos. Sí. De las alternativas, que es lo que tú preguntás, tenemos una parte que todavía la tiene INAU, que son esos 140. Otros 100 los tienen organizaciones sociales que son contratadas por INISA y unos 80, 90 que sí dependen directamente de una oficina que tiene INISA, es dependencia directa nuestra. Así se compone cómo se hace el seguimiento con las medidas alternativas. Y estoy de acuerdo en que las medidas la división, ¿cuál es el criterio? ¿Cómo? ¿Cuál es el criterio para Dividirlos. esa segmentación? Bueno, si son del interior del país, las administra INAU. Ah. Nosotros tenemos Montevideo, Canelones, con algunas organizaciones sociales, San José, y creo que tenemos una en Salto. Pero por eso también pedimos en la rendición de cuentas que se nos traspase lo mismo que INAU podría fácilmente, no digo fácilmente, en realidad uno lo dice y es fácil, pero habría que trabajar para eso, de que se pasara el presupuesto que tiene INAU en relación a lo que son las medidas alternativas. Por ejemplo, ya avanzamos en un edificio que tiene INAU en Mercedes y otro en Maldonado, que nos pasen en comodato los inmuebles y los funcionarios. Algunos en Mercedes tenemos que son de INISA y otros sería un pase en comisión de repente o el mismo presupuesto, porque es el mismo Estado, solamente que en vez de que lo gestione una institución, lo gestionaría ¿INISA quiere otra. gestionar todo? INISA, por ley de creación, tiene que Debería administrar gestionar las medidas alternativas y las privativas. Sí, Pero entonces necesita presupuesto, es manejar su potestad propio nuestra. presupuesto. Exacto. Bien. No vamos a tomar las medidas alternativas si no tenemos el dinero para Y la llevarlo primera adelante. pregunta que hacía Alfredo, Ay, se me fue la otra. Los funcionarios. No hay falta de funcionarios. O sea, obviamente que la pandemia fue un problema porque de repente nos llamaban y decían en el módulo tal se va todos los funcionarios porque hubo un contacto y eso fue realmente un desafío enorme. Eso fue en toda la sociedad. Bueno, Eso fue en toda la sociedad, psiquiatras pero en un sí, centro de por lo que prevención... dijo, psiquiatras faltan, por lo pronto, que lo acaba No, de decir psiquiatras usted. sí, pero en general hay 1.800 funcionarios en todo el INISA. Funcionarios de trato directo son ¿Para 800, 275 son 800. jóvenes? Bueno, por eso. Y los de... Y los 80... Más las medidas sí, alternativas. los 80 que manejamos nosotros, el resto no. Lo que sí estamos ahora en una reestructuración con Servicio Civil, porque lo que creemos es que hay que ordenar el INISA. El INISA es una institución muy joven y hay que ordenar. Eso me parece. Y educar, Bien. y crear, formar los perfiles para las personas que estén adecuadas al cargo que tienen. Bien. Me parece que es por ahí más que seguir sumando gente. Bien, Fernanda. Hemos sido testigos en este tiempo en la rendición de cuentas, de pedido de presupuesto, desde diferentes espacios, y acá tú mencionabas algo que a mí me parece clave. Dice, el INISA es una de las últimas oportunidades que nos podemos dar desde el Estado para transformar la vida de los adolescentes en conflicto con la ley. Y yo creo que eso es lo que deja bien claro la necesidad de ponerle el foco desde el sistema político al INISA. Y más argumentando lo que tú mencionabas, el 50% de estos adolescentes privados de libertad que vienen de familias en conflicto con la ley. Yo creo que cuando decimos, bueno, ¿dónde tiene que estar el Estado? Ahí tiene que estar el Estado. Porque es responsabilidad, sí, de intervenir con medidas socioeducativas, como menciona el INISA, justamente en la vida de estos adolescentes. Cuando tú mencionabas las medidas alternativas que han sido cuestionadas desde algunos espacios, que también en el sistema penal de los adultos, creo que se ha demostrado que esto es parte también de las medidas que funcionan para la reinserción, en este caso de los adolescentes. Y quería saber cómo se viene trabajando también el tema del acompañamiento interno para la salida de estos menores, que también es clave a la hora de que no vuelvan a reincidir. Exacto. Es fundamental. Bien. Nosotros tenemos un programa... No, está bien. ¿Contesto? Sí, por favor. Un programa especial que se llama Programa de Inserción Social Comunitaria, porque esto que tú mencionás es esencial, o sea, dejarle las redes tendidas en su comunidad, en su barrio, en su departamento, para que siga y sostenga el egreso, obviamente, con una formación, con un diploma, con un trabajo. Desde el INISA se le hace se le dejan esas redes tendidas con las otras organizaciones e instituciones del Estado, ¿sí? ¿Verdad? Pero el seguimiento no lo podemos hacer nosotros, porque la ley determina que cuando termina la medida, termina el vínculo que INISA tiene. Por eso ahí tienen que abordar otras organizaciones. ¿Sería necesaria la creación de una DINALI, por ejemplo, que tenga que ver con
los adolescentes, por ejemplo, porque ¿a dónde vuelven estos adolescentes? Cuando Vuelven a salen, su casa. cuando vuelven a ese lugar donde también originó... Exacto. Bueno, esa es la realidad para cualquier privado de libertad, sea adolescente o sea bueno, pero ahora se adulto. está trabajando fuertemente también desde la DINALI en lo que tiene que ver con la privación de libertad de adultos, que tiene que ver con eso, bueno, intentar que la persona privada de libertad no vuelva al origen que motivó todo eso. Sí. No, yo tenía alguna pregunta, pero con respecto a todo lo mismo que es en la parte presupuestaria y que quería saber qué presupuesto tiene el INISA, si es suficiente ese presupuesto, si en el presupuesto de este quinquenio y rendiciones de cuentas posteriores tuvieron recortes o aportes, y si con más presupuesto podrían mejorar las cosas o es simplemente una cuestión de gestión. Bueno, yo estoy de acuerdo que no todo es plata, ¿no? Nosotros tenemos el mismo presupuesto que teníamos en la administración... No sé con qué de acuerdo, porque yo no hice ninguna afirmación. Anterior, no, con esto que decís que a No, veces fue una pregunta. no es solamente plata, sino que también una buena administración, ¿verdad? El gasto total del INISA son 2.315 millones aproximadamente. Lo que sí... Eso es el quinquenio. Sí. Lo que sí, en funcionamiento, nosotros tenemos un 40% del dinero que va para el Ministerio del Interior. Porque O sea, quienes casi cuidan la el mitad perímetro, de- claro. Ese es un temón que lo hemos abordado también políticamente, porque, claro, casi la mitad del presupuesto de funcionamiento se nos va en los perímetros de los centros con, bueno, los eventuales o los 222. Ese es un tema que quizás se podría también resolver. Bueno, después los funcionarios que tenemos el rubro cero para los funcionarios. Estamos pidiendo también en esta rendición de cuentas 10 millones para la conformación de la academia, que eso nos parece muy importante. Y también estamos pidiendo, si no se da esto del pasaje directo de INAU a INISA, que sean poder empezar con un presupuesto para salarios, digamos, para un equipo multidisciplinario que comience a trabajar de repente en Mercedes, que podría ser una regional, y en Maldonado, que sería el otro punto que ya tenemos visualizado. No estaría siendo suficiente el presupuesto. No, no. Están pidiendo más. Sí. Están pidiendo más presupuesto. Sí, sí, digo, repito, en funcionamiento no ¿Y nos alcanza se lo han negado? ¿El gobierno se lo ha dado? ¿Los ha apoyado? Nos dan a fin de año, cuando se acerca a fin de año, que vemos que nos vamos a poder, pedimos un refuerzo. Como el refuerzo a veces tampoco alcanza, lo que hacemos es lo que dije al comienzo. No pagamos las cuentas. No, ¿pero qué cuentas no pagan? Y las ¿No pagas luz? No, ¿Qué no, cuentas no pagan? no pagamos el Ministerio del Interior. No pagamos. Y bueno, en vez de pagarlo en diciembre, lo pagamos en enero. Pero te quiero decir, lo pagamos con el presupuesto siguiente. No es que no se pague, se paga atrasado. Pero, claro, pero lo ideal es que que nos diera el presupuesto para pagar todo lo que tenemos que pagar. Pero yo aclaro, porque a veces se dice que el dinero no alcanza. El dinero, pasa esto, pero nunca va a faltar comida, por ejemplo, que a veces se maneja, nunca va a faltar comida, nunca va a faltar la cobertura de salud, nunca va a faltar ropa, ¿En dónde se afecta la falta de dinero? ¿Qué es lo que está afectando esa falta de dinero? No, Bueno, nada. Entonces, ¿para qué piden más? Porque se atrasan las cuentas. No nos alcanza para pagar. No, se atrasan, no, bicicletean. No, se atrasan, pero después las pagan. O sea, pero el la presupuesto creación de la está academia, por ejemplo, Claro. que fue uno de los fuertes, que de lo que habló en la mitad del programa, habló de eso, Y la si las presidenta. medidas No aparece el alternativas- presupuesto y entonces... Y si las medidas alternativas se las tiene que encargarse de todas, como dice Pero la ley, no me el expliquen, INISA. pero entonces yo quiero que me explique ella, por eso le hice la pregunta. Entonces falta plata y el gobierno no está Sí, yo cumpliendo. dije que sí. El gobierno no les está aportando la plata que necesitan. Dije que sea al principio. Está ¿sí? correctísimo. Bien. Yo quería saber. Valeria. ¿Las recortaron o no? No, es lo mismo, es el mismo presupuesto. El A ver, mismo presupuesto. hay que aclarar que son las primeras rendiciones de cuentas. La institución es nueva, tiene 7 años nada más y recién fue la primera rendición de cuentas el año pasado. Esta es la segunda. Valeria. Bien. No, yo creo que, primero que nada, fortalecer el hecho de que hoy por hoy en el sistema político estamos todos de acuerdo que la creación del INISA fue efectivamente favorable, digamos, ¿no? Para el tratamiento de los menores infractores. Porque, bueno, en algún momento hubo un cuestionamiento cuando se genera el INISA. Bueno, me parece que es importante el reconocimiento hoy de que era una herramienta necesaria. Por otro lado, a mí la duda que se me genera, que lo hablábamos el otro día cuando hablábamos del delito, ¿no? Y de los cambios que ha tenido el delito en Uruguay, que algunos... Aumentó la violación, perdón, y eso es algo que me estaría bueno incluir. ¿Por qué? Y que, bueno, alguno puede estar de acuerdo y otro no en el tema de la transformación del delito, que está claro que el aumento en el narcotráfico es evidente y que, bueno, eso puede hacer que se genere alguna modificación en otros delitos.
Yo lo que en realidad me genera duda es que sabemos que anteriormente el número de los jóvenes era en el entorno de 1000. Hoy estamos hablando que no llegan a 300. Entonces, me pregunto si el comparativo en realidad realmente da elementos que puedan ser tomados en cuenta de forma textual, cuando la realidad del centro era bien distinta, porque teníamos un número muchísimo mayor con delitos diferentes por los que estaban los jóvenes allí. Obviamente que las condiciones locativas, lo que podías trabajar con los jóvenes con esa cantidad que estábamos hablando del entorno de 1000, era mucho más complejo de lo que puede ser hoy, digamos, ¿no? Pero a mí esa es como que la primera duda que se me genera en cuanto a la validación, digamos, de los resultados con números tan diferentes. Bien. ¿No? Eso es como la primera duda. Y después... Trata de no tener muchas porque no nos estaría dando Bueno, me tocó última, perdón. Y la otra es que la diferencia de la visión que tienen ustedes en la gestión con respecto a la que tienen los funcionarios, ¿no? Porque, o sea, los funcionarios han planteado, de hecho, yo leí ahora que hay grandes problemas de gestión, que en realidad han tenido suerte de que no explote nada porque hay muchísimos jóvenes menos que antes, porque en realidad la situación está bastante complicada, no hay nadie por concurso, es todo por clientelismo político, a quien se ha designado y no han demostrado un perfil que tenga que ver con lo que requiere este centro. ¿Eso es así, Presidenta? No, el único ingreso que hubo en esta administración fueron 40 eventuales en el momento de pandemia, porque la ley lo permite, de que ingrese gente por alguna excepcionalidad. No, hablando de quienes tienen las responsabilidades. Dentro de quién se ha seleccionado para las responsabilidades, en realidad ninguno aparentemente estaría por demostración de capacidad, sino simplemente por resolución política. Ni siquiera perfilados en lo que tiene que ver con estas tareas. No, lo que más queremos es que estén las personas idóneas en los lugares, porque es muy difícil gestionar una institución si las personas no tienen el perfil. Y digo, no solamente desde lo profesional, sino a veces hasta de las habilidades blandas, que sabemos que llevar adelante un equipo, y nosotros tenemos un nivel, y el censo también lo dice, el nivel educacional que tienen. Tenemos el nivel más bajo del Estado en cuanto a nivel de formación, por eso apuesto a la academia. Pero nosotros no podemos cambiar en 2 años y medio lo que ya heredamos, y todo lleva un proceso. Y encima, y no quiero ser reiterativa, pero de verdad la pandemia, o sea, un montón de asuntos que no nos pudimos hacer cargo era porque estábamos permanentemente solucionando los problemas de la pandemia, ¿no? O sea, tenemos 8 protocolos que hizo el Comité COVID, o sea, y no es por justificarlo, pero están las estrategias grandes planteadas, que es la academia, un sistema de gestión. Por ejemplo, INISA no tiene sistema de gestión. El observatorio de INISA saca uno a uno los números de los adolescentes y evalúa. Nosotros no podemos hacer ninguna política pública si no tenemos un sistema de gestión donde los datos estén unificados y sistematizados en un mismo lugar desde que el joven ingresa hasta que se va. Y eso entonces, ¿qué seguimiento se puede hacer? Con el Abaco estamos, en la época del GovTech, estamos así. Entonces, por eso estamos incorporando un sistema de gestión, que lo estamos por incorporar ahora, pero nos llevó 2 años poder incorporar a corto plazo un sistema de gestión que nos permita poder ver dónde estamos. Es muy difícil, sí, gestionar una institución donde no tenés datos, donde es muy joven, donde no hay un perfil de cargo, donde no había procesos claros. Estamos ordenando, cuando asumimos, lo primero que hicimos fue constituir el departamento de auditoría. No había, estaba en el organigrama, pero no estaba funcionando. Hicimos auditorías en jurídica, ahora estamos haciendo auditorías en el sector de privación de libertad. Empezamos los grandes cambios del INISA. Lo que pasa es que estos son los primeros resultados, pero esperamos más. Bien. Pero estos ya, o sea, hay muchas más cosas por hacer, sin ninguna duda, pero sí tenemos esto que nos avala. Bien. Rosana de Oliveira, muchísimas gracias, presidenta del INISA, por habernos acompañado, y ojalá que los recursos puedan aparecer, como siempre, ¿no? Porque acá podemos dar los espacios para que la gente reclame a los descargos, pero después lo tienen que resolver políticamente en el Parlamento, ¿no? Confiamos en que sí. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Hacemos una pausa y ya venimos.